puro leninismo 3.0. Es una amenaza para nuestro sistema democrático y nuestras libertades por su naturaleza chavista comunista. Buenas tardes. Tanto Felipe González como José María Aznar coinciden en señalar que Podemos es lo peor que podría pasarle a España. Fíjense si será grave que se ponen de acuerdo por primera vez en 30 años dos líderes políticos cuya antipatía y diversidad ideológica es más que notoria. Lo vemos ya en las 5 W. En menos de 24 horas, los dos gerifaltes de los dos grandes partidos, PP y PSOE, han arremetido duramente contra el partido de Pablo Iglesias, al que acusan de ser comunistas, chavistas y leninistas. Y lo hacen aparentemente sin coordinación previa. Mientras que Aznar considera que Podemos es una amenaza para el sistema, González acusa a la formación morada de ser incapaces de ejecutar los cambios que nuestro país demanda. Ocurre en un momento además clave en nuestra historia, cuando la negociación para la gobernabilidad de España parece más encallada que nunca. Las posibilidades son tres: que Sánchez pacte con Podemos, contra lo que González le advierte, que el PSOE se abstenga y propicie un gobierno del Partido Popular apoyado por Ciudadanos, o que se celebren nuevas elecciones. La respuesta de Iglesias no ha tardado en llegar. Recrimina a Aznar que aquí el único partido antisistema es el Partido Popular, del que es presidente de honor. Pero también tiene para González a quien acusa de utilizar la misma retórica que la derecha. Además, Iglesias denosta a ambos expresidentes, tildándoles de meros jarrones chinos cuya imagen actual, dice, le da vergüenza. Lo cierto es que es preocupante que hasta Felipe González y José María Aznar se hayan puesto de acuerdo en lo inquietante de la amenaza de Podemos para España. Hoy además el expresidente socialista ha asegurado que ni el PP ni el PSOE deben impedir que el otro gobierne. ¿Es realmente Podemos una amenaza tan grave para España? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Es una amenaza evidente para España, cuyo nombre le produce repugnancia a Pablo Iglesias, como él mismo reconoció públicamente. No es que sean antisistema, lo cual es perfectamente legítimo. El sistema se puede transformar o cambiar sin necesidad de destruir la nación, que es lo que el Soviet Supremo de Podemos pretende hacer. Destruir España porque para ellos, España, toda ella, es un inmenso error histórico. España como entidad política es para Podemos la responsable de todos los males que aquejan a los españoles desde Viriato hasta nuestros días. Por eso hay que destruirla. Y para eso Podemos se alía con los genuinos representantes de la anti-España, los separatistas regionales de todo pelaje y condición. Tan evidente es el peligro que Podemos representa para España que Felipe González y Aznar, que se profesan un amor caínita, han dado la misma voz de alarma. Podemos es un peligro para España. Y sin España no hay pueblo español, pues somos lo que somos porque España es preexistente a todos nosotros. Caída histórica en el desempleo, que registra más de 678.000 personas en 2015, su tercer descenso anual consecutivo y la mayor caída de la serie histórica. Por su parte, el empleo ha crecido en 525.100 ocupados durante todo el año. Es el segundo aumento anual consecutivo de la ocupación y el más pronunciado desde el inicio de la crisis económica. Tras el escándalo provocado por la fotografía de Fran Rivera toreando una vaquilla con su hija en brazos, el diestro ha tenido que comparecer esta mañana ante la Fiscalía de Menores de Sevilla, que tras escucharle ha decidido archivar el caso. El torero reincide en que su hija no ha corrido peligro jamás. En su opinión, lo que tiene que hacer el defensor del menor es fijarse en los problemas serios de verdad. Que da una vergüenza y que es lo que estamos viviendo últimamente desde el punto de vista político en este país, ¿no? O sea, hay problemas serios de verdad. ¿Por qué cree que lo ha hecho? Porque quiere ponerse su medalla, quiere su foto y quiere decir a todo el mundo, no, yo es que sirvo para algo. No, usted no sirve para nada. Polémica en Francia por la visita del presidente iraní Hassan Rouhani con el primer ministro francés Manuel Valls. Si su intención era la firme voluntad de simbolizar el deshielo entre las relaciones del país asiático con Europa, la realidad ha sido otra. Sus anfitriones han decidido evitar la celebración de la tradicional cena de gala con la que se suele obsequiar a los jefes de Estado, porque el presidente iraní pedía que se quitase la carne y el vino. Hollande se ha negado y Rouhani ha declinado asistir.
El PP valenciano se sitúa estos días en el punto de mira. Continúa la polémica por la operación Taula, que hoy terminaba con la concesión de la libertad provisional para 14 de los 24 detenidos que hasta el momento han declarado en esta operación anticorrupción en la Comunidad Valenciana. Hoy en nuestra sección El Corruptómetro contaremos con el abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra, quien nos dará las claves de esta macrorredada policial. Y en los deportes, Juanma, hablamos de la Copa del Rey, claro. Exacto, hay que hablar obligatoriamente después de que el Atlético de Madrid cayera ayer eliminado 1-2-3, perdió el Vicente Calderón ante el Celta. Guilletti además marcó un golazo brutal. Por otro lado, el Barcelona venció 3-1 al Atlético de Bilbao, remontando ese gol inicial de Iñaki Williams. Lo pasaron mal los azulgrana, pero ambos ya están en semifinales. También allí les esperan a el que consiga vencer de Las Palmas Valencia y Mirandés Sevilla. De hecho, el partido en Las Palmas ya ha comenzado. En el tiempo de deportes ampliamos información. Y desde luego en este país, y creo que hay empieza a haber, mejor dicho, un consenso, apoyar al PP, entenderse con el PP en fórmulas de gobierno, es una manera de indultarlo con lo que se está conociendo. Palabras del secretario de Organización de los Socialistas y mano derecha de Pedro Sánchez, que respondía así a los varones y a la vieja guardia del PSOE, que apuestan por permitir con su abstención un gobierno del Partido Popular junto a Ciudadanos. Unas declaraciones que llegaban tras la entrevista de Felipe González al diario El País, en las que afirma que ni el PP ni el PSOE deberían impedir que el otro gobierne, aunque ha matizado que está en contra de un gobierno de gran coalición. Por su parte, Albert Rivera ha pedido a Mariano Rajoy que se aparte de las negociaciones si no está dispuesto a dialogar para formar gobierno, al considerar que la actitud del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, es poco seria. Arremete también contra el líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Para el presidente de Ciudadanos nos encontramos ante una renuncia al entendimiento por parte de ambos candidatos, lo que califica de insólito, aunque advierte que por su parte no va a dejar de intentar que PP y PSOE consigan entenderse. Además de enseñar la puerta de salida a Mariano Rajoy, el número 2 de Ciudadanos ha afeado la actitud de Rajoy con respecto a la corrupción. En su opinión, esta ha sido negligente al no cumplir con su obligación de tener su casa limpia. Juan Carlos Girauta ha insistido en que Mariano Rajoy no es el más indicado para abanderar reformas de lucha contra la corrupción. Pero usted entenderá que es muy complicado que una persona que ha estado vinculada a todos estos casos y que ha sido digamos, el responsable último como presidente del partido y como presidente del gobierno de estos casos de corrupción, es muy difícil que pueda abanderar todos los cambios y reformas que necesita España. No contentos con el lío que hay formado para tratar de gobernar España, desde el PSOE lanzan una nueva alternativa. Llega de boca de Emiliano García Paje, quien señala que un pacto entre Podemos y Ciudadanos sería de lo más constructivo. Cuando escuché al secretario general decir que hay que intentar entenderse con Podemos, pero también con Ciudadanos, sinceramente me parece difícil, pero me parece realmente constructivo. En Podemos empiezan a ponerse nerviosos y si ayer era su líder, Pablo Iglesias, quien recordaba a Pedro Sánchez que estaba en su mano presidir el país en pocos días, hoy ha sido Carolina Vescanza quien ha ejercido de Pepito Grillo con Sánchez. Esta, dice, es la oportunidad perfecta para el cambio. El PSOE tiene que decidirse. Yo creo que este país tiene por delante la gran oportunidad de abrir una puerta al cambio que nos saque del gobierno de Mariano Rajoy y del gobierno del Partido Popular. Es responsabilidad del Partido Socialista decidir si abre esa puerta al cambio o si por el contrario decide cerrar esa puerta, encerrarse en una habitación, en la habitación de la legislatura de 2011 a 2015. Todo pende del siguiente paso de Pedro Sánchez, así lo reconoce también Mariano Rajoy, quien en la misma línea que Podemos ha apremiado al secretario general de los socialistas a decidir ya con quién quiere pactar. Es Sánchez, dice Rajoy, quien tiene la llave. Palabras del presidente del PP, que ha instado al socialista a cerrar cuanto antes esta etapa de incertidumbre política. Vivimos ahora una etapa compleja, difícil, de negociaciones o de no negociaciones. Esto deberíamos los políticos cerrarlo pronto y quien tiene la llave en estos momentos debe elegir ya con quién quiere asociarse. El guirigay en el PSOE no tiene límites y si Susana Díaz se muestra contraria a un pacto de gobierno con Podemos o con los nacionalistas, también se desmarca de González insistiendo en el no rotundo a Rajoy. Aboga por la convocatoria de nuevas elecciones y emplaza a una decisión definitiva tras el Comité Federal previsto para dentro de 2 días. Eduardo, esta es la situación política a día de hoy. ¿Cuál crees que es el gobierno más factible en estos momentos?
Bueno, pues vamos a tratar de explicarlo, Beatriz. La democracia se pervierte y se corrige, como proclamó Artur Mas, en el bazar de Estambul de los pactos postelectorales, que es donde se cocinan los gobiernos factibles cuando la alianza de perdedores es numéricamente superior a los escaños cosechados por el ganador de las elecciones. En esa perversión democrática es legal, aunque moralmente ilegítimo, que gobierne cualquiera menos el que ha ganado las elecciones, porque, según los gurús de los derrotados, es el que la voluntad popular no ha querido que gobierne, aunque le haya votado mayoritariamente. Esto no es un retruécano, es la democracia entendida al hispánico modo. Has ganado las elecciones, pero no gobernarás porque los que las hemos perdido somos más. Y además, la voluntad popular quiere que gobernemos los perdedores. Así las cosas, el gobierno más factible sería el del PP, apoyado por Ciudadanos y con la abstención del PSOE. Por eso, precisamente, no se dará. Porque España y yo somos así, señora. ¿Qué país, amigo Miquel Arena? Con semblante serio y preocupado, así ha comenzado el día el rey Felipe VI en esta segunda ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria. Hoy le ha tocado el turno a Alberto Garzón, de Unidad Popular, y a UPN. Para conocer cómo han transcurrido esas audiencias, conectamos con la redacción, siguiendo todo lo acontecido en Zarzuela. Ha estado durante todo el día María Durán. María, muy buenas noches. ¿Qué es lo más destacado de la jornada? Buenas noches, Beatriz. Pues sin duda llama mucho la atención las posturas tan diferentes que tienen entre sí los partidos que se han reunido hoy con el monarca, con Felipe VI. Vamos a verlas una a una, si te parece. Empezamos por el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, que se veía con Felipe VI a las 10 de la mañana. Íñigo allí le pedía al rey que desbloquee las negociaciones para que esta situación dure lo menos posible. Además, reiteraba su apoyo a Rajoy, decían que es su candidato y que los españoles lo que han pedido a los grandes partidos en las urnas han sido pactos. Nosotros siempre estamos por que las listas más votadas sean quienes al final tengan más posibilidades o incluso tengan la capacidad de gobernar. Y así ha sido siempre desde la fundación de Unión del Pueblo Navarro, y es lo que entendemos por la estabilidad de este país a futuro y con los retos que les he dicho anteriormente, que no son pocos. Por lo tanto, entendemos y confiamos en que haya sobre todo acuerdos, que es lo que los ciudadanos el pasado 20 de diciembre ya manifestaron en las urnas. A las 12 del mediodía le tocaba el turno a Alberto Garzón, de Izquierda Unida. Después comparecía en una rueda de prensa en la que se ha vuelto a referir a Felipe VI como el ciudadano Felipe de Borbón. Garzón les ha pedido tanto a Podemos como al PSOE que se dejen de intrigas palaciegas, aunque volvía a remarcar su esperanza en un gobierno de izquierdas. Seguimos creyendo, y así se lo hemos transmitido al ciudadano Felipe de Borbón, seguimos creyendo que hay opciones para un gobierno de izquierdas que rompa con los 4 años que hemos tenido y sufrido del Partido Popular, con recortes brutales en los servicios públicos, en los derechos civiles, y que ha estado empantanado por la corrupción hasta el último segundo, porque incluso la corrupción sigue empantanando al Partido Popular cuando está de gobierno en funciones. A las 5 de la tarde el rey se veía con Aitor Esteban, del PNV. Esteban no ha comparecido, pero sí lo ha hecho el portavoz del partido en el Parlamento Vasco, Joseba Eguíbar, que decía que no tienen prioridad por uno u otro candidato, pero le han pedido al rey que exija seriedad ante el triste espectáculo que están ofreciendo los dos grandes partidos, PP y PSOE. Sobre la agenda de mañana del rey, a las 10 le va a tocar reunirse a Alexandra Fernández, de Marea, a las 12 a Francesc Homs, de Democracia y Libertad, y ya será por la tarde también a las 5 el turno de Joan Baldoví, de Compromís. María, eso será mañana, nos lo cuentas seguro. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Por primera vez en 30 años, Felipe González y José María Aznar están de acuerdo en algo, y ese algo es la amenaza que supondría que un partido como Podemos llegara al gobierno. Ambos han insistido durante toda la campaña electoral en las intenciones engañosas de la formación liderada por Pablo Iglesias, a la que acusan de asesorar al gobierno chavista y de recibir financiación de la dictadura iraní. En concreto, el que fuera presidente del gobierno con el Partido Popular, José María Aznar, ha acusado a Podemos de suponer una amenaza contra el sistema. Lo ha hecho en declaraciones exclusivas en el Diario de las Américas, en las que también ha recordado la naturaleza chavista comunista de sus líderes, que ahora niegan y de la que antes presumían. La formación morada es una amenaza para nuestro sistema democrático y nuestras libertades por su naturaleza chavista comunista.
Eso decía Aznar, y González no se ha quedado atrás. El histórico socialista cree que los miembros de Podemos quieren liquidar, no reformar el marco democrático de convivencia y, de paso, liquidar también a los socialistas desde posiciones parecidas a las que han practicado en Venezuela sus aliados. Y va más allá incluso al definirles como puro leninismo 3.0. Quieren liquidar, no reformar el marco democrático de convivencia y, de paso, a los socialistas desde posiciones parecidas a las que han practicado en Venezuela sus aliados. Son puro leninismo 3.0. Escuchamos algunas reacciones. Para Antonio Hernando no hay dudas sobre las intenciones de Podemos, que define como de manual del golpista. Por su parte, César Luena reconoce que las tesis de González coinciden con las del partido, mientras que desde Andalucía Susana Díaz defiende el derecho de González a dar su opinión, muy lejos del parecer de Irene Lozano, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, quien acusa a González de no atreverse a pedir directamente un pacto con el PP. Eso está en el manual del golpista. Eso está en el manual del golpista y a mí me parece que eso pues no sería lo que desea. No, yo digo que todos los golpistas, los manuales de los golpistas aparecen siempre esas pretensiones, ¿no? Ocupar la televisión, ocupar tal. Esto es lo que digo. Lo que ha propuesto Felipe González es algo difícil de entender, yo creo, por los socialistas que, insisto, creo que todavía le guardan algún respeto, y es que ha dicho básicamente con Podemos nunca jamás, por tanto niega la posibilidad de un gobierno de progreso, y como no me atrevo a decir que hagamos un pacto explícito con el Partido Popular, absténganse el Partido Socialista y dejen gobernar al partido que más recortes y más sufrimiento ha traído a la población de nuestro país. No me siento ni cerca ni lejos de nadie, soy tremendamente respetuosa. Creo que todo el mundo tiene derecho a expresar aquello en lo que cree y lo que cree que es bueno para España, que creo que en el fondo todos los socialistas lo que estamos pensando en este momento no es lo que es bueno para el Partido Socialista ni lo que es bueno para cada uno de nosotros, sino lo que es bueno para nuestro país. Creo que bueno, que su posición es muy similar a la dirección del partido, con sus opiniones propias, que las tiene que tener. Y por tanto creo que es importante que dirigentes como Felipe González, en un momento como el actual en España, manifiesten su opinión, porque eso aporta al debate público y también nos aporta al Partido Socialista. Similares palabras ha pronunciado este jueves Pablo Iglesias, para quienes Aznar y González son meros jarrones chinos que provocan vergüenza. Acusa a Felipe González de enarbolar la misma retórica que el Partido Popular y considera que ambos líderes están dando una pésima imagen de España. A mí como español me avergüenza un poco la imagen que están dando dos de nuestros expresidentes. Yo entiendo que todo el mundo asume que los expresidentes terminan convertidos en jarrones chinos, pero creo que dan una pésima imagen de país, tanto el señor José María Aznar como el señor Felipe González, cuando demuestran tan poca altura y tan poca capacidad para entender que los tiempos están cambiando y seguramente en una buena dirección. Creo que es una pena que el que fuera presidente del gobierno de este país, significando tanto para tanta gente, recuerdo lo que significaba Felipe González para mis abuelos, pues esté en este momento alineado, incluso utilizando el mismo tipo de retórica que el Partido Popular. Creo que si hay un partido antisistema en este país es el Partido Popular. Esto no es que lo diga yo, es que el partido que destruye los discos duros de su sede, el partido del caso Bárcenas, del caso Gürtel, del caso Púnica, es el Partido Popular. En página internacional, el presidente iraní Hassan Rouhani continúa su gira por Europa para tratar de buscar acuerdos económicos tras la polémica suscitada en Italia a principios de semana por la decisión municipal de cubrir las estatuas de desnudos en Roma para no ofenderle. Hoy François Hollande se ha negado a retirar la carne y el vino del almuerzo que tenían previsto ambos líderes, lo que ha provocado que Rouhani declinase la invitación. A pesar de todo, sí se ha reunido con el primer ministro galo, Manuel Valls. La decisión de Hollande va en la línea de contentar a la ciudadanía francesa, que durante los últimos días se había manifestado en contra de la visita del líder iraní. Eduardo, ¿con qué trata es más? ¿Con el de Hollande o con el de Italia? Indiscutiblemente con el de Hollande. Vamos a verlo. Por supuesto que sí, Beatriz. Roma, la madre política de Europa, el corazón de la cristiandad, se muestra sumisa ante el presidente iraní y cubre, por ese miedo disfrazado de tolerancia que infesta a toda Europa ante el Islam, la desnudez de sus estatuas milenarias para que el sarraceno bueno, sarraceno bonito, no se sienta ofendido. Porque el sarraceno bueno, sarraceno bonito, que ahorca homosexuales, lapida adúlteras y martiriza cristianos, se siente perturbado
ante el desnudo de una mujer glorificado en mármol por el cincel de Miguel Ángel, de Praxíteles o de Cánova. El sarraceno bueno, sarraceno bonito, iraní, se va muy satisfecho porque ha olido el miedo y la codicia de los occidentales entre los pudorosos paneles con los que esconden su historia y su cultura. De la Roma sumisa, arrodillada ante sus babuchas, se traslada a París y en la Ciudad de la Luz pretende señorear a los franceses tal y como humilló a los italianos y exige que se retiren los vinos y la carne de cerdo de la mesa del homenaje en la que le pretenden agasajar. Y hete aquí que al pequeño Hollande le sale el Napoleón Bonaparte que todo presidente francés lleva dentro y le dice al sarraceno bueno, sarraceno bonito, que si no quiere ver ni el vino ni el gorrino de la cocina francesa, que se vaya a comer cuscús a la orilla del Sena mirando a la Meca y que ya hablarán en la sobremesa. Gracias Eduardo. 2015 cierra con una fuerte caída del paro y gran creación de empleo. En concreto, el número de parados se redujo en 678.200 personas en el año 2015, situando la tasa de desempleo en el 20,9%. Se trata de la mayor caída de la serie histórica, situando la cifra total de personas desocupadas en 4.779.500. La ocupación, por su parte, creció en 525.100 puestos de trabajo, una cifra que no se veía desde los últimos años de la burbuja, concretamente desde 2006. La nueva EPA, la que acabamos de recibir, la que se refiere al cuarto trimestre del año 2015, lo que dice es que en España el paro se ha reducido durante el ejercicio pasado, en el año 2015, en cerca de 680.000 personas. Ese es el cambio, ¿no? Es un cambio fundamental, es un cambio que yo creo que de algún modo pone de manifiesto el giro que se ha producido en la economía española. Sin embargo, los sindicatos no están contentos con las cifras. Hablan de precariedad y temporalidad. ¿En qué quedamos? ¿Hay motivo para el optimismo o se tratan de empleos precarios y temporales? Hemos querido someterlo a nuestro particular cara a cara con José Antonio Fuster y con Kiko Méndez Monasterio. Evidentemente mejor que haya trabajo, que se invierta la línea del paro y se empiece a recuperar empleo. Evidentemente. Eso es mejor que la deriva contraria. La pregunta es ¿qué tipo de empleo se está creando? La pregunta es, ¿con más de 4 millones de parados podemos estar medianamente satisfechos? El hombre más fuerte de la Tierra, la montaña más alta del mundo, el mayor descenso del paro en toda la historia. La frase objetivamente es buena, el descenso objetivamente es bueno. La forma de hacerlo del gobierno puede ser mejor o peor, pero sí que estamos ante una cifra notable que debería hacernos reflexionar sobre lo que se viene y lo que nos viene encima. Sí, debería hacernos reflexionar y mucho, porque lo que nos viene encima es personas que se levantan todos los días para trabajar 8 horas y ganarse su miseria. ¿Qué tipo de empleo se está creando? Si piensan algunos que liquidando las clases medias y creando empleo precario se va a detener lo que algunos ya intuyen como una revolución, están muy equivocados. Cada empleo que se crea y que sea estable, cada empleo significa un rechazo al populismo, no nos engañemos. La gente al final, en España sobre todo, ya que no hay ideología, se vota con el bolsillo. Eso al final es lo que nos salvará, la creación de empleo estable, pero no gracias al gobierno, gracias a los españoles, que son superhéroes. La Fiscalía de Sevilla ha decidido archivar el expediente contra Francisco Rivera por torear una vaquilla con su hija de 5 meses en brazos. Eso sí, el Ministerio Público ha pedido al torero que se abstenga de poner en riesgo a su hija. A la salida de los juzgados, el diestro ha defendido que la niña no corrió ningún peligro y quien lo piense es un trastornado y un chalado. Rivera ha cargado contra el defensor del menor al instarle a que se centre en cosas importantes y ha calificado la reacción de las redes sociales como de un ataque brutal al toreo. Que da una vergüenza y que es lo que estamos viviendo últimamente desde el punto de vista político en este país, ¿no? O sea, hay problemas serios de verdad. ¿Por qué cree Ahora, que lo ha hecho? Porque quiere ponerse su medalla, quiere su foto y quiere decir a todo el mundo, no, yo es que sirvo para algo, no, usted no sirve para nada. Una decisión, la de la Fiscalía de Sevilla, de archivar el expediente abierto en protección de la hija de Francisco Rivera, que sigue dando mucho que hablar. Para valorar toda esta polémica tenemos conexión con Javier Urra, exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid. Señor Urra, muy buenas noches.
Muy buenas noches, desde la Organización de Consumidores y Usuarios que tenemos hoy asamblea, pero encantado de atenderles. Dígame. Antes de nada, si le parece, empecemos por el origen. ¿Qué le pareció a usted la foto de Fran Rivera con su hija Carmen en brazos dando un capotazo a una vaquilla? ¿Cree justificada toda esta polémica que se ha generado? Bueno, este es un país y una situación muy polémica, muy de debate. Yo creo que es una fotografía que es un error. Creo, escuchando ahora las declaraciones del torero, que se vuelve a equivocar. Tampoco creo que sea un hecho gravísimo. Está dentro de su tradición personal, lo ha hecho por cariño, lo ha hecho por afecto, lo ha hecho por amor, se siente orgulloso, ha hecho una fotografía. Y es verdad que los taurinos han salido en su favor y es verdad que los antitaurinos han salido en contra y al final parece que no importa lo esencial, que es la niña. A mí me han llamado de la BBC, a mí me han llamado muchísimas cadenas de todo tipo y periódicos desde Cataluña. Lleva razón en que se ha politizado, pero no es menos cierto que no es el lugar. ¿Que es un profesional? Sí. ¿Que corrió poco riesgo la niña? También. Pero ni debe de estar delante de un novillo con una niña, ni se debe poner a un niño en un castellet, aunque ahora ya se les pone cascos, ni podemos estar en Valencia tirando petardos. Señor. Es decir, lo que ha de primar es el interés de los niños. Señor Urra, pero usted como defensor del menor hubiera abierto... El defensor del pueblo andaluz, que es el defensor del menor, ha hecho muy bien obrando así. O sea que usted... Y la Fiscalía hace muy bien llamándole... ¿Usted hubiera abierto un expediente como defensor del menor y lo hubiera llevado ante la Fiscalía? Informativo, sí, sin duda, sí, es que estamos obligados por ley. Entre otras cosas porque él da un ejemplo que la sociedad, como se ve, pues duda. Esta sociedad está cambiando. Ahora bien, luego habrá quien dice, bueno, es que hay quien lleva a su hijo sin el cinturón de seguridad. Mal hecho. Es decir, no, lo que ha hecho no está bien, se entiende, lo que sí estoy de acuerdo con él, es que no puede ser que la gente en la red se ponga a criminalizar y con unas ganas absolutamente de linchamiento. Yo creo que lo que él tenía que decir es, bueno, lo he hecho sin darle más trascendencia, pido disculpas y ya está. Pero, señor Urra, hasta... ratificarse en que lo que he hecho está bien es un error. Pero ¿hasta qué punto debe la Fiscalía, los defensores del pueblo, del menor, inmiscuirse en la relación de los padres con sus hijos? ¿No debe primar la libertad de padres sobre cómo educar a sus hijos si no están en riesgo? Categóricamente no. A su pregunta, no. Categóricamente no. La figura de la Fiscalía del Menor, del defensor del menor, la crean las asambleas, la crea el Estado, la crea la ciudadanía, porque hay muchos padres que son unos irresponsables, absolutamente irresponsables. La Comunidad de Madrid, en Gran Vía 14, tiene 5.500 niños tutelados porque los padres los han dejado en desamparo, en riesgo. Este no es el caso. Los padres tenemos todo el derecho a educar, pero los hijos no son nuestros. No podemos hacer lo que creamos que está bien y por eso la Administración supervisa la acción de los padres. No para quitar su potestad, pero sí para decir lo que está bien y lo que está mal. Ser padre quiere decir que tienes una responsabilidad, no un derecho a hacer lo que crees que está bien o salir a cazar con niños o otras cosas que son gravemente errores. No, derecho de los padres sí. Todo derecho por ser padre, naturalmente, categóricamente, no. Señor Urra, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Intereconomía Televisión. Gracias y buenas noches. Ahora, encantados a ustedes. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Es jueves, tiempo para el corruptómetro. Nos acompaña ya en plató el abogado penalista, socio de Fuster Fabra Abogados, Juan Ignacio Fuster Fabra. Muy buenas noches, un jueves más. Bueno, si le parece, vamos a hablar de los dos temas de actualidad de las que más se habla en las últimas horas: el nuevo caso de corrupción en el PP valenciano y el informe demoledor de Transparencia Internacional, organismo que dice que la percepción de corrupción en España, lejos de caer, sigue creciendo. Empezamos, si le parece, por este último tema. España se sitúa en el puesto número 36 en el ranking de corrupción, pero lo más grave no es que estemos por detrás de países como Qatar, Estonia, Bután o Botsuana, sino que la percepción de España como país con corrupción aumenta año a año. ¿No le parece esta información algo absolutamente alarmante? Bueno, dentro del ámbito jurídico, los que estudiamos todo lo que son los tipos de delitos como es el blanqueo de capitales, la corrupción transnacional, pues sí que seguimos un poco la tendencia internacional a analizar a España, porque está en el punto de mira, obviamente, y cuáles han sido la evolución que ha tenido en este caso respecto a las políticas anticorrupción. Y no es de extrañar, yo creo que la gente se lleva las manos a la cabeza, pero no se acuerda, por ejemplo, que la Comisión Europea en un informe de 2014 también calificaba que la percepción en el entorno público,
respecto a la corrupción era prácticamente un 95%, cuando la media en la Unión Europea... Esto en 2014. En 2014, estamos hablando de 2014. Es decir, sí que es verdad que ahora salen estas noticias, pero casos como corrupción política, que instituciones como la Corona esté involucrada, ha implicado que esa sensación sea creciente y que no haya avisos de que vaya a descender. Es decir, que como los periodistas hablamos más y contamos más, esta percepción ha crecido. Pero hombre, Botsuana, Bután, Qatar, son países que... Efectivamente, pero no es que sea mayor la corrupción, sino la percepción. Efectivamente, la mayor gravedad en este caso es que en España sí que existe alguna posibilidad de difundir y de dar, yo creo que mucha información respecto a estos casos de corrupción y nos sitúa en un puesto bastante alto porque efectivamente se conocen. Si tuviéramos este grado de transparencia en los medios de comunicación respecto a las comunicaciones que se dan, pues obviamente estaríamos más lejos de Botsuana, que tiene un régimen mucho más cerrado y mucho más constreñido respecto a los medios de comunicación, pero estamos ahí arriba. ¿Y por qué, señor Fuster Fabra, ocurre esto? Porque en España, pese a que día sí, día también estamos hablando de medidas legislativas para luchar contra la corrupción, esto sigue siendo una lacra, se sigue percibiendo. ¿Qué estamos haciendo mal o qué deberíamos hacer para mejorar esta percepción de la corrupción? Quizás hay que cambiar el tiempo verbal. Es qué hemos estado haciendo mal, qué hemos empezado a hacer bien en los últimos años y cuáles son las medidas que se están tomando, pero sobre todo que a raíz de esas medidas que se han tomado, yo creo que de mejora en la administración pública, de mejora en las instituciones del Estado para que no haya estos casos de corrupción, pues implica que los que ya traíamos de herencia en el pasado, pues estén saliendo. Pero le voy a poner un ejemplo. Leyes como la Ley de Transparencia, la Ley de Control de Actividad Económico-Financiera de los partidos políticos, la Ley Reguladora del Ejercicio de Altos Cargos de la Administración del Estado, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, la reforma del Código Penal, la posibilidad de imputación a personas jurídicas o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal han sido en un margen de los últimos 3 años. Clarísimo. No podemos aplicar todas estas leyes tan rápidamente como para que no aparezcan los casos que tenemos de herencia. Sí, pero bueno, según este informe del organismo internacional, la corrupción, dice literalmente, no será atajada hasta que se pongan en marcha leyes y normas y la sociedad civil y los medios de comunicación sean realmente libres. ¿Usted como abogado considera que no tenemos una sociedad civil y unos medios de comunicación libres? Creo que estamos empezando a reaccionar, la sociedad civil está empezando a reaccionar, ya se han visto que hay nuevos partidos que han surgido de movimientos cívicos, de movimientos tanto de izquierdas como puede ser Podemos, de centro liberales como puede ser Ciudadanos o de derechas como puede ser Vox, partidos nuevos los cuales están intentando una regeneración del sistema político, del sistema económico, del sistema financiero y social que estamos teniendo. Pero claro, todos estos estudios dicen que no se implantan porque no hay libertad, cuando realmente sí que lo hay, pero necesitamos que este estudio lo veamos con 2 años vista, por ejemplo, para que todas estas políticas... Estamos en pañales, ¿no? Estamos todavía en pañales, nos falta mucho todavía. Señor Fuster Fabra, nos vamos hasta Valencia, ya que hay novedades en la operación Taula, el caso Imelsa, ese caso de corrupción que se ha destapado en el Partido Popular Valenciano. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué sale ahora? Bueno, el caso Imelsa es una de las partes de la operación Taula. Porque realmente lo que ha hecho precisamente la UCO de la Guardia Civil es empezar a desgranar un poco todas las tramas de corrupción que se supone que se han ido sucediendo en el entorno de la Comunidad Valenciana y en particular dentro del Partido Popular respecto a comisiones ilegales, respecto a adjudicaciones ilegales, malversación de caudales, tráfico de influencias, que es básicamente yo creo que digamos la base o el centro de los delitos que últimamente estamos viendo en penal económico y en estos macroasuntos de corrupción. Sobre el principal detenido en esta operación Taula, Alfonso Rus, el que fuera presidente de la Diputación Valenciana, presidente del partido allí, ¿a qué penas? Bueno, está acusado de presuntos cobros de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras, de concursos, de proyectos. ¿A qué penas se enfrentaría si se demuestra que realmente cobró esas comisiones? Bueno, ahora la investigación que ha tenido la UCO es, yo creo que general sobre todos los investigados, que no imputados, que es la nueva figura que ha surgido, y estamos hablando de delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, que implica que todos estos delitos van aparejadas, uno, penas de inhabilitación para ejercicio de cargo público y penas de prisión. Habrá que determinar cuáles han sido los hechos, cuáles son las penas y cuáles son las sanciones que se le tengan que imponer a cada uno de los intervinientes en esta trama. Es decir, que no se sabe. Todavía no lo sabemos, es muy pronto. Seguimos igualmente que en la anterior cuestión en pañales. Seguimos en pañales. Quiero que escuche y vea un testimonio del principal detenido, de Alfonso Rus. Lo vemos y ahora lo comentamos. Mos toca loteria. Pareix bé que te toca a tu? Què te feia molta falta? No, bueno, sempre m'ho fa falta.
Fuster Fabra, es que este señor, Alfonso Rus, había llegado a un grado de impunidad que es que le daba lo mismo, se inventaba o presumiblemente se inventaba que le había tocado 5 veces la lotería. Además hemos visto otras declaraciones históricas diciendo vamos a brindar con champán, otras que hemos visto a lo largo de este informativo, ya las hemos visto, en las que se le podía decir, bueno, gestionamos fenomenal, no vais a poder conmigo. ¿Cómo es posible que esto salte ahora cuando es una práctica habitual y, según se está empezando a decir, se sabía perfectamente, como igual que ha pasado en otras regiones como Cataluña, con los Pujol? ¿Cómo es posible que esto se silencie durante tantísimo tiempo? Que se silencie no le puedo decir por qué ha sido, pero sí que creo que es esperanzador ver que la UCO, en este caso la Guardia Civil y la Policía Nacional, son cuerpos de seguridad del Estado que se están preocupando precisamente de destapar todos estos asuntos. Pero con respecto a la Lotería de Navidad, le doy un dato. ¿Sabe cuál es la probabilidad real que tiene usted de que le toque la lotería? ¿Algún premio? El 5%. Desconozco. Pero es que el gordo es el 0,00001% para que le toque el gordo. La gente se da cuenta, obviamente, que todas estas tramas que están surgiendo, por ejemplo, que se está investigando en la Operación Taula de compraventa de billetes de lotería, pues también es una manera de defraudar y una manera de, en este caso, engañar a la opinión pública y al sistema. Nos hemos vuelto a quedar sin tiempo, señor Fuster Fabra. Por último y muy brevemente, me gustaría hacer una comparativa entre los grandes casos de cobros de comisiones ilegales. Hablamos hace un segundo de los Pujol. Pongan un ranking asuntos como las ITV, el 3% de Convergencia y de Pujol, el caso Taula del que estamos hablando, Gürtel. ¿Cuál es para usted el más grave y por qué orden? Yo quizás, y por las cantidades que hemos estado viendo en los medios de comunicación y por lo que se ha especulado, el caso primigenio y el más importante, diríamos que sería el caso de los Pujol y las comisiones del 3%, porque llevan 30 años precisamente con este tipo de delitos. Pero le podría también colocar que el principal caso que destapó los casos de corrupción que estamos teniendo a día de hoy fue el caso Malaya. Hemos tenido del PP y del PSOE, los ERES por el PSOE, por el PP tenemos el caso Gürtel, que de ahí derivó el caso Bárcenas. Si le hicieron ranking sería, pues tendríamos que evaluarlo, si es por importancia, si es por número de cargos políticos. Tenemos 1.700 causas abiertas en España. Es decir, que tampoco me responde. Entre las bolas de cristal y los pañales, usted se me escapa Caso siempre. de los Pujol. Caso de los Pujol, el más grave, aunque sea importante. porque se ha prolongado durante muchísimos años. Y que se habla de 3.000 millones. Es una 3.000 barbaridad. millones. Clarísimo. Gracias, señor Fuster Fabra. Buenas Muchas noches. gracias, Hasta buenas jueves. noches. Gracias. Cuenta atrás para los premios Goya. Nuestra compañera María Morán ha tenido la suerte de acudir como invitada a la cena que los nominados celebran pocos días antes. ¿Qué le contaron algunos de los posibles ganadores? Lo vemos. Los nominados a los Goya de 2016 se han reunido en la tradicional cena organizada en el Palacio de Cibeles. Intereconomía ha estado con los protagonistas, algunos novatos y otros veteranos, pero todos compartían, además de la nominación, la ilusión. Muy contento de estar aquí con otros compañeros y nada, de ver que también el mundo de la producción y postproducción, ¡boom!, se juntan en una noche como hoy. ¿Qué requisitos hay que tener para estar nominado a los Goya? Yo creo que hay que tener mucha suerte. A lo mejor yo estoy nominado por un voto de alguien que se despertó de buen humor y la peli le puso de mejor humor, o estaba triste y la peli la alegró. Un reto, mucha responsabilidad llevar el peso de una película y tener un personaje tan complejo y que requiere tantísimo trabajo. Ha sido una película pirata prácticamente que hemos hecho en 6 días, de noche, sin que nadie se enterara y con muy poco dinero y con mucho esfuerzo. ¿Cómo es dirigir a una abuela? Pues muy fácil, muy sencillo. Mi abuela es que va a parecer que es la abuela quien habla del nieto, pero es que le ha dado a la película ese alma que yo necesitaba, ¿no? Yo creo que La novia ha supuesto el reto profesional más grande al que me he enfrentado, el trabajo más salvaje, más animal. Pase lo que pase, ya ha dejado mucha huella en mí. Pase lo que pase, pasarán 11 días. El 6 de febrero conoceremos a los ganadores de los Goya 2016. Juanma, y en los deportes, el Celta y el Barcelona ya están en semifinales de la Copa del Rey. Exactamente, ganó el Celta de Vigo, sorprendentemente, de Vicente Calderón. También el Barcelona solventó su trámite ante el Athletic de Bilbao. Los dos están en semifinales, donde se enfrentarán a Valencia o Las Palmas, y Sevilla o Mirandés juegan ahora la vuelta de sus cuartos respectivos de final. Vamos primero con el Atlético de Madrid. El Calderón vivió una derrota en casa, pero antes de que comenzase el partido se acordó de Fernando Torres, del que volvió a pedir que se le renovase y que se quedase en el Atlético de Madrid.
Bueno, pues vamos a ver precisamente el golazo de Guidetti, el sueco. Este golazo fue el tercero, el que sentenció definitivamente al Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo. Luego Marco Correa, quedaron 2-3 en el tanteo final, pero el Celta pasó a cuartos. Precisamente por ello, hoy al llegar a Vigo, hasta la ciudad gallega, han sido recibidos como héroes. Vamos a ver precisamente a las 12 de la mañana, han aterrizado los vigueses como héroes, ya decimos, los héroes celestes, después de que ayer consiguiesen marcar 3 goles y dar la vuelta a ese empate a 0 en la ida de los cuartos de final. Esto es el Atlético de Madrid, Celta de Vigo. El otro partido, el Barcelona ante el Athletic de Bilbao. Este es el golazo de Neymar que marcó a la pata coja. Sufrió un pequeño golpe, un pisotón, precisamente al iniciar la jugada en el pie derecho. Y vamos a ver cómo hoy ha demostrado que está recuperándose de ese pisotón. Ahí está diciendo, comienza la recuperación, vamos que vamos. Bueno, pues lo de Neymar no parece grave. Ya decimos a los aficionados azulgrana que pueden estar tranquilos. Podrá estar este fin de semana. Y el que también estará es Messi, que sufrió un curioso percance cuando visitó a unos niños chinos para darles una sorpresa. Hubo uno que no quiso siquiera acercarse a saludarle. Vamos a ver por qué. Bueno, pues en el Real Madrid, como no se juega Copa del Rey después de esa eliminación administrativa, vamos a ver cómo sigue entrenando. Y Bale apura para recuperarse y Zidane le está entrenando precisamente precisión. Es curioso ver cómo el Madrid nos deja ver estas imágenes, cómo entrena disparando entre el palo y un obstáculo. Juanma, pues hoy no nos da tiempo ni a repasar la alineación, así que les dejamos con punto pelota. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Gracias y buenas noches. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo. Somos